¿Cuántos de ustedes no se conectaron? Y pónganme un puntito, nada más para contar los puntitos. ¿Cuántos no se conectaron a la clase del viernes o a la clase de entre semana? Porque lo que estoy notando es lo siguiente, que en realidad son muy pocos los que o sea, más bien no sé cuáles son muy pocos, ¿no? Si los que se conectan entre semana. O sea, básicamente las personas que están aquí ahorita son las mismas personas que estaban el viernes en la sesión de seminarios. Y entonces no se están conectando, me parece, las que se deberían conectar hoy, ¿no? Las personas que mayor interés deberían tener en las sesiones de seminarios de domingos son aquellos que de pronto no se pueden conectar entre semana, que si no me equivoco son los alumnos que están como foráneos, ¿no? O al revés, los que están entre semana. Ahí tendría que platicar un poquito con la dirección para ver esta cuestión, ¿no? Porque creo que, o sea, está muy bien, está perfecto que muchos de ustedes se conecten a las dos sesiones, ¿no? Que se conecten tanto entre semana como el domingo. Eso es ideal porque están repitiendo constantemente la información y tal. Pero también esto refleja que no se están conectando los alumnos de entre semana, ¿no? Los que se deberían conectar entre semana porque tienen toda la disponibilidad del tiempo, realmente me parece que no lo están haciendo y nada más se están conectando tanto entre semana como los domingos, los que en teoría se conectan únicamente los domingos, ¿no? Qué bueno que lo hagan. Felicidades, porque creo que eso refleja que tienen este, pues todo el interés, ¿no? Y todas las ganas de pasar ese examen y de esforzarse, ¿vale? Pero sí son muy poquitos entonces los que se conectan, de los que se deberían conectar entre semana, ¿no? Los que se deberían conectar entre semana no lo están haciendo y más bien se conectan únicamente los de los foráneos, ¿no? Los de domingos. Entonces no están aprovechando, que es la gran mayoría de la población estudiantil, por decirlo de alguna forma. Y se los pregunto porque pues obviamente para muchos de ustedes este ejercicio ya lo vieron, ¿no? O sea, como se conectaron el viernes, pues prácticamente todos saben cuáles son las respuestas aquí. Y también me sirve saber esto para que yo pueda trabajar de pronto en algunos ejercicios diferentes y que pues a estas personas que se están conectando tanto entre semana como los domingos, digamos que los vamos a premiar de esta forma, ¿vale? Los vamos a premiar en el sentido en el que les voy a poner ejercicios siempre diferentes entonces, tanto entre semana como los domingos, para que puedan seguir viendo otros casos, otros ejemplos y otras cosas, ¿vale? Entonces vamos a hacer eso a partir de pues ya de la siguiente clase y en los siguientes seminarios. ¿Ok? Em, es que, bueno, por aquí me ponen, es que, por ejemplo, en premedicina las clases tienen una secuencia. Vemos parte de los temas entre semana y parte en fines, lo que hace necesaria ambas conexiones para seguir el hilo. Sí, pero, y está bien, ¿no? O sea, esa es una buena alternativa. Pero se supone, en mi caso, yo estaba haciendo una repetición de temas y no una secuencia de temas, porque se supone que no todos se pueden conectar entre semana, ¿no? Y por eso se abre el de los domingos, para que los que no se pueden conectar entre semanas se conecten los domingos. Y entonces, si yo hago una secuencia, pues todo lo que se vio en teoría entre semana ya no lo ven los que se pueden conectar únicamente los domingos, ¿no? Por eso llevábamos este plan, en el caso de la materia de español, de ver los mismos temas tanto entre semana como domingo, ¿vale? Pero, como les reitero, ¿no? Como ya estoy viendo que son exactamente las mismas personas, pues a lo mejor será conveniente, y ya les digo, lo platicaré con la dirección directamente, de darle secuencia, ¿no? Lo que vemos entre semana ya no se ve el domingo y se ve un tema más. Y de hecho, si es así, nos serviría para que podamos abordar todos los temas e incluso con un poco más de detalle en cada vuelta de seminario. Pero ya veremos, ¿no? Les reitero, son cuestiones que tienen que platicarse directamente en dirección
Y ya vemos cómo vamos acomodando los siguientes seminarios, si vale la pena que se repita la clase o si vale la pena más bien que llevemos una secuencia, que dediquemos más tiempo a cada tema, más detalle y que hagamos ejercicios diferentes en todo caso, ¿va? Pero por lo pronto, pues ya estamos casi terminando este y lo vamos a terminar de esta forma en la que estamos trabajando ahorita. Nada más les agrego, les digo, ejercicios diferentes, ¿vale? Bueno, entonces, pues ya muchos conocen el ejercicio, unos cuantos no, muy poquitos, pero sirve también la repetición por si de pronto algo no quedó del todo claro el viernes que lo revisamos por primera ocasión, que podamos ver nuevamente la cuestión aquí de cuál sería la respuesta, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa con la número uno? ¿Cuál sería la respuesta? Ok, ojo, ¿no? ¿Qué pasa con el inciso C? Que algunos, que son los que creo no habían hecho o visto el ejercicio, pues son los que están comentando C, ¿no? ¿De verdad estuviste en Cuba, Puerto Rico, Estados Unidos? Este Estados Unidos es una abreviatura, ¿no? Y por lo tanto, esos puntos suspensivos que nos indican que a lo mejor estuvo también en otros países o que no se le está dando como esta continuidad al enunciado y solo se está planteando un suspenso, perdón, un suspenso, pues nos falta un puntito. Aquí sí deberíamos tener 4 puntos consecutivos. Nos falta el punto de la abreviatura para Estados Unidos y ya después los puntos suspensivos. Recuerden que para esos contextos sí vamos a utilizar 4 puntos. Por eso el inciso C está mal, porque le falta un puntito. Por lo tanto, efectivamente la respuesta tendrá que ser el inciso A de forma concreta. ¿Vale? Donde ya les había dicho hace un momentito, una cita textual puede tener la cantidad de puntos suspensivos que nosotros deseemos, dependiendo de qué tanta información le estemos quitando o eliminando, ¿no? Específicamente, ¿va? Y lo que vemos aquí es que inicia con minúscula porque tenemos los puntos suspensivos al principio y al final también nos están indicando que había más información que se quitó, ¿no? Entonces, esa sería la cuestión. Obviamente B no puede ser la respuesta porque no podemos combinar el etcétera junto con los puntos suspensivos. Y lo que les estaba comentando hace un momento, no toda cita textual tiene que ir introducida por 2 puntos. Aquí está, se le dice que la cita textual está asimilada, ¿no? La cita textual está asimilada por el enunciado y por lo tanto no se escriben los 2 puntos para introducirla, ¿va? Entonces, esa sería la cuestión. La 2, ¿qué piensan de esta número 2? Bueno, aquí algunos consideran que B y otros que C, ¿no? A dice, estamos ante un bosque mediterráneo de encinas, alcornoques, pinos. Ahí tenemos 4 puntos, ¿no? Esa definitivamente no puede ser la oración, ¿vale? Porque si solo estamos señalando el suspenso o que el listado debería continuar, solo usamos 3, ¿no? Ya no colocamos un punto final, ¿va? B, su tienda es como la de los pueblos, venden de todo, comestibles, cacharros, ropa, etcétera. Efectivamente, el inciso B deberíamos utilizar 2 puntos porque aquí estamos introduciendo a un listado y recuerden que si no tengo el elemento relacional entre la cosa que introduce y a lo que se introduce, entonces en su lugar deberíamos usar 2 puntos. Los puntos suspensivos no introducen listados. Aquí claramente se trata de introducir un listado y por eso deberíamos usar 2 puntos. Ya por descarte tendríamos que elegir, perdón, este inciso C. Iré, no iré, debo decidirme pronto. Lo que estábamos platicando hace un momento y que les agregué algunos otros ejemplos, ¿no? Considerar las dos oraciones se entienden por separado, claro que sí, ¿no? Son ideas independientes. Iré, no iré, esa es una idea. La otra idea es, debo decidirme pronto, se entiende perfectamente por sí sola y por lo tanto, después de esos puntos suspensivos, sí debemos escribir mayúscula, ¿vale? ¿Qué pasa con la número 3? A dice, los que vengan temprano a la audiencia serán atendidos por el juez. En todos los casos tenemos cuestiones de coma criminal, la posibilidad de la coma criminal, ¿no? Específicamente, efectivamente. Entonces, justo en oraciones del inciso A y B hay comas criminales, porque si lo piensan,
¿Cuál es el sujeto en el inciso A? Los que vengan temprano a la audiencia. Sujeto en el inciso B, quienes crean que tienen derechos sobre el inmueble. Esos son los sujetos, que es como decir, ellos serán atendidos por el juez o ellos pueden venir con su abogado o ustedes pueden venir con su abogado, ¿no? Entonces, observen cómo esta primera parte de la oración se trata de los sujetos y por lo tanto colocar coma en esa posición estaría separando al sujeto del predicado. Es C la respuesta porque ahí sí debemos escribir coma después del sujeto, ¿no? Ya saben que si tenemos un etcétera en posición intermedia de la oración, forzosamente le tenemos que colocar coma después, ¿no? Si tenemos esta cuestión del etcétera en posición intermedia, ¿va? Entonces, pues ahí tendríamos este aspecto específico. Si no tuviéramos el etcétera, ya no colocaríamos la coma. O también podríamos tener puntos suspensivos en lugar del etcétera y después la coma, que nos estarían indicando la misma cuestión, ¿no? La número 4, enunciado puntuado correctamente. Ojo. A dice, me ha parecido oír la puerta. ¿Quién ha venido? Obviamente, para que esa pregunta pueda iniciar con mayúscula, necesitamos el punto antes, ¿no? Eso es un hecho, ¿vale? Bien. ¿Qué pasa con el inciso C? Qué alegría volver a verte, mi querido amigo. ¿Qué es ese mi querido amigo en esta oración? A él le estoy hablando, ¿no? A mi amigo le estoy diciendo qué alegría volver a verte. O sea, es el vocativo. Y recuerden lo que hemos comentado. Cuando se trata de un vocativo dentro de un enunciado que es pregunta o que es exclamación, hay que atender a la posición del vocativo. Si el vocativo está al final, recuerden que tiene que ir dentro. Entonces, por eso está mal ese inciso C. Tendría que decir, qué alegría volver a verte, coma, mi querida amigo, y ya después cerramos la exclamación, ¿no? Si estuviera al principio, entonces iba fuera, ¿no? Y entonces diríamos, mi querido amigo, coma, y luego la exclamación, qué alegría volver a verte. ¿Vale? Entonces, atentos, no olviden que existe el vocativo. Para los que estuvieron señalando que la respuesta era C, recuerden que existe este elemento que se llama vocativo y que me indica el receptor del mensaje y que si lo tengo dentro de una oración que es interrogativa o exclamativa, pues tengo que estar atento a si está al principio o al final para determinar si va dentro o fuera, ¿no? Entonces, por eso está mal el inciso C y ya por descarte elegiríamos el inciso B, que dice, me abordó en la calle y me preguntó, ¿cómo te llamas? ¿En qué trabajas? ¿Cuándo naciste? ¿No? En este caso estamos introduciendo con 2 puntos a la serie de preguntas que le realizaron o que le hicieron, ¿no? Como cada preguntita está separada por coma, pues cada una de ellas inicia con minúscula. También ya hemos dicho que después de 2 puntos, lo habitual es iniciar con minúscula, como en este caso, introducir a lo que se pregunta de manera específica. Y por ahí de pronto el viernes se comentaba, ¿no faltan las comillas ahí? ¿Se acuerdan que les decía, no? Estos aspectos en muchas ocasiones pueden llegar a tener cuestiones meramente estilísticas y en este caso no pasa nada, sigue siendo una oración correcta, que aunque estoy diciendo lo que alguien me preguntó, no lo quiero señalar como una reproducción palabra por palabra. También se puede hacer, ¿no? Lo habitual en sus casos, en sus exámenes, es que se plantea la cuestión de la cita textual, pero también es una realidad lo que les estoy comentando, ¿no? Que no es obligatorio señalar que un discurso está siendo repetido palabra por palabra, porque a lo mejor no estoy reproduciéndolo de esa forma, ¿no? Probablemente la intención aquí en el inciso B es simplemente decir, entre otras cosas, lo que estuvo preguntando, pero a lo mejor hay más que no estoy diciendo, que no estoy reproduciendo exactamente y por eso no se colocan las comillas, ¿vale? Em, entonces el vocativo debe ir dentro de la exclamación. Depende, Magaña, ¿no? Es lo que les estaba comentando ahorita. Si el vocativo está al final de la oración, sí debe ir dentro. Si el vocativo estuviera al principio de la oración, debe ir fuera. Esto únicamente cuando el vocativo se está combinando con preguntas o con exclamaciones. Nada más en esos casos. Para este caso específico del inciso C, debe ir dentro, porque está al final, ¿vale? Claro, si va en medio, debe ir entre comas, ¿no? Podríamos decir, qué alegría, coma, mi querido amigo, coma, volver a verte, ¿no? Esa sería otra posibilidad, con coma antes y después, si es que está en medio del enunciado, ¿vale? Bien.
¿Nos queda alguna pregunta sobre estas primeras cuatro respuestas? ¿Queremos plantear algo? Con el inciso A, más allá de que deba iniciar con minúscula la pregunta, lo que es un hecho es que nos falta primero un signo, ¿no? Lo primerito que deberíamos observar en el inciso A de la 4 es entonces que nos falta algún signo. Puede ser una pregunta, perdón, puede ser un punto y ya puedo iniciar con mayúscula. Puede ser una coma y ya puedo iniciar con minúscula. Pero lo primero es que nos falta el signo de puntuación y ya dependiendo del signo que pongamos, iniciamos la pregunta con mayúscula o con minúscula, ¿vale? Ok, borro estas y vamos a las siguientes. Tres. ¿Qué dice la 5? ¿Qué elegirían aquí como respuesta? Ay, ya tengo poquita batería. Déjenme conecto en lo que ustedes me dicen cuál es la respuesta. Ajá. En la 5, otra vez se trata de cuestiones, por ejemplo, bueno, ahí no hay como una secuencia muy exacta entre todas las opciones de respuesta, pero deberían observar lo siguiente. C, muchos están diciendo que C. ¿Cuál es el sujeto en la oración? La nación, las naciones de la OTAN, ¿no? Ese es el sujeto. Predicado, buscan sumar a sus filas a Suecia y Finlandia. Entonces, ¿qué estamos haciendo con esa coma? Separando, ¿no? Es una coma criminal y estamos separando al sujeto del predicado. Recuerden eso, recuerden que eso es lo más básico, ¿no? Cuando se trate del análisis de oraciones para su puntuación, piensen en cuál es el sujeto y cuál es el predicado. Siempre intenten identificar eso, sobre todo si se trata del uso de coma, piensen en esos aspectos, ¿vale? Entonces, por eso C está mal, la coma está de más. Solo con los paréntesis sería suficiente. B, pues obviamente está combinando los puntos suspensivos con el etcétera. Ya sabemos que eso no se puede hacer. Por descarte elegiríamos el inciso A. La chica que soñaba con una cerilla, puntos suspensivos que nos están indicando qué cosa hay, que el título es más largo, ¿no? La obra lleva un título más largo que no se está queriendo decir en su totalidad y es una obra escrita por Stieg Larsson, pues es el resto de la oración. Tengo sujeto y predicado perfectamente con una secuencia que debería tener. No estoy separando al sujeto del predicado ni nada parecido. Entonces, en este caso, los puntos suspensivos no vayan a pensar que tienen este valor o esta idea de separar al sujeto del predicado. Lo único que están haciendo es indicarnos que el título de la obra continúa y que no se está mencionando en su totalidad. Por eso es A la respuesta, ¿vale? 6, que tiene que ver evidentemente con paréntesis. Obviamente A, mal, ¿no? Es muy evidente. Ya sabemos que si tenemos fechas de nacimiento y de muerte, deben ir dentro de los mismos paréntesis, separados por guión corto. Ya lo podemos eliminar. Y B, pues claramente también tenemos paréntesis dentro de paréntesis. Ahí ya sabemos que deberíamos alternar, que podríamos poner rayas, que podríamos poner corchetes, etcétera, ¿no? Dependiendo de cuáles sean nuestras posibilidades y qué pueda ser adecuado. Entonces, ya por descarte, efectivamente elegiríamos el inciso C. Se quedó escuchando. Entre paréntesis, la información parentética en silencio, oculto, no quería ser descubierto, hasta que terminaron la reunión. Si eliminamos este segmento que está entre paréntesis, la oración sigue teniendo totalidad sentido, ¿no? Se quedó escuchando hasta que terminaron la reunión. No estoy separando sujeto de predicado ni nada parecido con ningún signo de puntuación, solo estoy introduciendo información aclaratoria con los paréntesis ahí, ¿no? Muy bien. ¿Qué pasa con la número 7? El inciso A dice, él ya sospechaba, me imagino, que lo iban a suspender. Aquí, ojo, ¿no? Si yo dejo esa coma nada más ahí, estaría separando al sujeto del predicado. ¿Lo notan? Él ya sospechaba, sujeto, que lo iban a suspender, predicado. Entonces, esa coma sería una coma criminal.
Falta una coma porque debería ser información parentética. Él ya sospechaba, coma, me imagino, coma, que lo iban a suspender, ¿no? Entonces falta la coma por ahí, efectivamente. Y luego en B, si el sujeto, que es un listado, sí se finalizó, porque tenemos la conjunción y, ¿no? Entonces es claro que sí tenemos, que sí se cerró ese sujeto listado. Familiares, conocidos y amigos, eso es sujeto. Predicado, asistieron a la celebración. Entonces, justo después de amigos, no escribimos la coma, porque sí tenemos un sujeto listado, pero completo. No está sin terminarse, no está inconcluso. Tenemos otra vez una coma criminal. Recuerden que solo escribimos coma entre sujeto y predicado cuando el sujeto está inconcluso. Es un listado que está inconcluso o cuando tenemos información parentética. Entonces ya por descarte elegiríamos el inciso C, que tiene que ver con otro de los usos que les llegué a comentar de cuándo sí y cuándo definitivamente no puedo usar coma. Y es con el pero, ¿no? Recuerden que después del pero no escribimos coma, eh, a menos que estemos introduciendo información parentética. En todo caso, suele ir antes la coma o el punto y coma, dependiendo de qué tan compleja sea nuestra oración. Y también les llega a comentar, el pero en contexto de pregunta o de exclamación puede ir dentro, como en este caso, pero también puede ir fuera, ¿no? Cualquiera de las cosas está bien, de las dos cosas, perdón. El punto es que no escribamos coma después del pero si no estoy introduciendo información parentética. Entonces, C debería ser la respuesta, ¿ok? ¿Algún comentario sobre estas tres respuestas antes de pasar a las siguientes? Bueno, borro estos y vamos ya a las últimas preguntas, las últimas cuatro. ¿Qué piensan de la número 8? Esto es algo que les genera de pronto un poquito de duda con respecto a la 8 y tiene que ver con la combinación de coma con paréntesis. Al principio, muy al principio, algunos de ustedes pensaban que no podíamos combinar coma con paréntesis nunca. Ya después fuimos viendo que sí se puede, pero no siempre va a estar bien, ¿no? Algo que les he comentado, que les comenté el viernes pasado y que se los repito para los que no se conectaron, nunca vamos a escribir coma antes de paréntesis. Eso es un hecho. Antes de paréntesis, escribir coma siempre va a estar mal, siempre, porque ya los paréntesis están cumpliendo con esta función de introducir información parentética y usar la coma antes sería algo redundante, ¿no? Entonces quédense con esa idea. Coma antes de paréntesis siempre va a estar mal. No importa qué, siempre va a estar mal. Lo que sí puede ser posible es poner coma después de paréntesis. Entonces, según lo que les acabo de decir, el inciso C está mal, ¿no? Salió detrás de la puerta, coma, ¿qué sorpresa le dio? Esa sería una forma correcta. O salió detrás de la puerta, quitamos la coma y solo dejamos la información entre paréntesis. Entonces, C ya lo eliminamos. ¿Cómo sé si la coma después de paréntesis está bien o está mal? Pues hay que checar que no sea una coma criminal. Hay que checar que la coma después de paréntesis no esté separando a sujeto de predicado, que es justo lo que sucede en el inciso B, ¿no? En el inciso B, esa coma es criminal. Los adultos, sujeto, tenían los síntomas y las enfermedades, predicado. Entonces, esa coma después de los paréntesis está de más porque estoy separando al sujeto del predicado. Por lo tanto, la respuesta tendría que ser el inciso A. ¿Qué tipo de coma estamos usando aquí? Cuando se integraron los alumnos nuevos al salón, José, Roberto y Mercedes, coma, el profesor organizó una convivencia. Es una coma hiperbática, ¿no? Entonces, esa sería la cuestión. Después de paréntesis, sí puedo tener coma hiperbática sin ningún problema, ¿no? Solo no puedo tener una coma después de paréntesis que separa el sujeto del predicado. Y nunca voy a tener una coma antes de paréntesis, ¿no? Así como en resumen, eso es lo que está aplicando para esta pregunta número 8. Bien, 9. Enunciado que presenta una correcta escritura, que era lo que estábamos comentando hace un ratito sobre mayúscula o minúscula después de puntos suspensivos, ¿no? Bien, la respuesta tendría que ser justo este inciso A
para la 9, ¿vale? C claramente, si quitamos los puntos suspensivos, es una sola oración. Quisiera comer una hamburguesa de pollo. Y como es una sola idea, una sola oración, ese de pollo debería iniciar con minúscula, ¿no? ¿Cuál es el problema con B? Que ese olvídalo, perdón, tendría que iniciar con mayúscula. Vean cómo es una oración perfectamente independiente. Si yo te contara, claramente eso no se terminó, porque no estoy diciendo qué pasó, no estoy contando nada. Pero cuando yo digo, olvídalo, yo no soy nadie para juzgar, es una idea distinta, es una oración diferente, que ya no tiene que ver con lo que se iba a contar y no se contó. ¿Se dan cuenta? Entonces, en ese sentido, son oraciones independientes, tanto sintáctica como temáticamente. ¿Y qué dijimos para esos casos si estoy iniciando una oración independiente sintáctica y temáticamente? Que inicio con mayúscula, porque en esencia los puntos suspensivos antes de si yo te contara están funcionando como punto final también. Entonces, por eso no puede ser el inciso B. Olvídalo, yo no soy nadie para juzgar, debería iniciar con mayúscula. Ya por descarte, la respuesta tendría que ser el inciso A. Oye, puntos suspensivos, tenemos coma, por lo tanto el yo inicia con minúscula. Si quitamos los puntos suspensivos entre el yo y el tengo, vemos claramente que son una sola oración. Yo tengo muchos asuntos de los que quiero hablar contigo. Así que sí está bien que iniciemos con minúscula ese tengo, ¿vale? ¿Queda claro? ¿Me explico con respecto a esta número 9? Para todos aquellos que estuvieron señalando que es B. Entonces, recuerden aplicar esta cuestión de eliminen los puntos suspensivos y fíjense si forma parte de la misma oración o si más bien lo que viene después ya es una idea diferente, con un tema un tanto distinto, ¿no? Aunque sea un poquito distinto, ya es distinto. 10. ¿Qué piensan de esta número 10? Uso correcto de los dos puntos. Ese es otro formato de pregunta. En algunas ocasiones, muy pocas, pero en algunas ocasiones sí les van a preguntar directamente por el signo, ¿no? Elige la oración que use correctamente los paréntesis, que use correctamente los puntos suspensivos. A veces pueden encontrárselo así. Lo más habitual es más general, que sea puntuación correcta, ¿no? Eso es lo habitual. La respuesta justo es el inciso C, ¿no? Bien, para los que comentaron C. A dice, no sé tú, pero yo compré dos puntos, arroz, verduras y carne. Hace rato vimos un ejemplo y se los comenté, ¿no? Después de verbos no escribimos dos puntos porque ya el verbo por sí mismo está introduciendo al listado, en este caso de arroz, verduras y carnes. Y luego en el inciso B, recuerda, Acevedo, si tú tienes la cita textual al principio de la oración, después no escribes dos puntos, después tienes que escribir coma, ¿vale? Entonces ahí esos dos puntos no van, tendría que ser una coma. El ver mucho y leer mucho aviva los ingenios de los hombres, coma, cita Cervantes en Persiles y Sigismunda. Eso solo sucede cuando primero aparece la cita, ¿no? Si estuviera al revés y tuviéramos primero cita Cervantes en Persiles y Sigismunda, ahí sí usamos dos puntos para introducir a la cita textual. Entonces hay que ver el orden. ¿Empieza con cita o empieza con la introducción a la cita? Y eso es lo que va a determinar si uso dos puntos o si uso coma. Ya por descarte elegimos C, ¿no? Siempre consigue hacer lo mismo, dos puntos para introducir a la aclaración de lo que consigue hacer. Empieza mal, pero acaba muy bien. Y ya, terminamos con la 11 para que se vayan a desayunar. No, ¿verdad? Todavía tienes tu siguiente clase. Para no quitarles mucho tiempo, pues. Entonces, ¿cuál sería la respuesta para la 11? Ahí tenemos sobre todo combinación de preguntas, exclamaciones y estos aspectos, ¿no? En la 11. Recuerden ser bien observadores, ¿eh? Porque yo sé que a veces se equivocan porque no están muy atentos o porque no están viendo con mucha claridad. Por ejemplo, en el inciso A tenemos un listado, ¿no? ¿Podrías traerme mi ropa, las camisas, los pantalones, los zapatos, etcétera? ¿Qué pasa ahí? Como el etcétera es abreviatura, necesita su punto. Y ya después cerramos la pregunta. O sea, sin ningún problema puedo tener punto y luego interrogación de cierre. Ahí se puede, ¿no? Pero hay que observar bien. B, ¿sabías que he aprobado el examen? ¿Sabes qué? Perdón, he aprobado el examen. ¿Cuál sería ahí la cuestión? ¿Qué dijimos? Que después de dos puntos, lo habitual es que iniciemos con minúscula, ¿no? Y entonces ese he aprobado el examen tiene que iniciar con minúscula,
porque está introducida la exclamación por los dos puntos. Es la misma idea, es la misma oración. Entonces, efectivamente, la respuesta sería C para este caso. ¿Que quién soy? Soy tu primo José Fernando. ¿No me reconoces? Entonces, ojo aquí, esta coma que me está indicando que yo le estoy diciendo a mi primo Fernando que soy José, ¿no? Es una coma vocativa, ¿vale? Entonces, la primera pregunta, ese que quién soy, el hecho de que ya tenga el punto integrado en la interrogación de cierre me indica que lo que viene después se inicia con mayúscula, ¿no? Soy tu primo José, coma Fernando, esa es una coma vocativa. Y ya saben que antes de una pregunta, de una exclamación, puedo encontrar comas, puedo encontrar punto y coma, no pasa nada, se vale, se puede hacer, dependerá de mi estilo y de cómo lo quiera escribir. El punto es que si yo tengo punto y coma o coma antes de la pregunta, esta pregunta tiene que iniciar con minúscula, como lo tenemos ahí, ¿no? Ese no me reconoces, ¿vale? Entonces, esa sería la cuestión. 11 C la respuesta. Bueno, chicos, lo vamos a dejar aquí para que tengan ahí sus ya 12 minutos libres antes de que inicie su siguiente clase. Para la siguiente ocasión estaremos hablando de acentuación, hacemos el ejercicio y les reitero, ¿no? Vamos a empezar a hacer esta dinámica de poner ejercicios diferentes para que, pues porque son prácticamente los mismos que se están conectando entre semana y los fines, ¿vale? Entonces puedan hacer otras cosas distintas. Vale, nos vemos entonces. Que estén muy bien, se cuidan, que tengan buen fin de semana.